por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Soy Francisco Arredondo. Antes de entrar a la materia del programa de esta noche, yo quisiera tocar un punto que considero que es muy importante, que tengamos una conciencia clara. Recientemente tuvimos las fiestas del final de año y como era de prever e incluso se anunciaba, pues a partir de ellas ha habido un incremento en el número de contagios de COVID. Prácticamente todos tenemos en este momento amigos o conocidos que están con sintomatología. La cepa actual, Omicron, se considera que es mucho más benigna, pero pongamos este término benigna entre comillas, porque obviamente ha llevado a mucha menos gente al intensivo, pero es altamente contagiosa. Y esto no es bueno porque entonces incrementa el número de pacientes que deben de ser atendidos. En países como Francia, como Alemania, como Dinamarca, como Canadá, ya están tomando medidas muy radicales para detener esta nueva cepa, porque como decimos, no es tan letal, pero es altamente contagiosa. Yo observé cómo muchos guatemaltecos salieron, gozaron el fin de año y desafortunadamente pues se rompieron muchos protocolos. Hago un llamado para que realmente tengamos conciencia y claridad. El virus COVID está, no se ha ido, no ha desaparecido, sigue muy vigente. Sigamos manteniendo las mismas medidas. Es bueno que tengamos nuestras reuniones, pero tengamos clarísimo, que cada vez que alguien va a una reunión, la mitad del grupo sale contagiado. Eso no es bueno, eso no sirve. Y por otro lado, ya estamos nosotros viendo que incluso hay nuevas variantes. En Francia han encontrado una nueva variante que todavía no se ha determinado cómo va a ser, cuánto va a actuar, cuánto va a afectar. El hecho es, ustedes que me están viendo, a sus familias, les quiero dejar el mensaje, no hemos vuelto a una normalidad. Prácticamente podemos pensar que no existirá una nueva normalidad. Vamos a seguir viviendo con el virus, vamos a seguir teniendo contagios. Las medidas sanitarias, las medidas higiénicas que se han hecho han sido positivas, mantengámoslas. Desafortunadamente nuestro gobierno fracasó totalmente en su programa de vacunación. 25% únicamente de nuestra población tiene un esquema completo. Y de acuerdo a lo publicado en los medios, un alto riesgo de que se pierda más de 1 millón de vacunas recibidas a última hora por parte del Sputnik, porque no va a haber capacidad de aplicarlas. Entonces, mensaje, el virus está. No nos descuidemos. Sigamos teniendo las medidas necesarias. Perfecto. Después de este recordatorio sanitario, pero muy importante, muy fundamental, pues vamos a tomar el hilo de en qué terminamos nuestro programa anterior. Y en nuestro programa anterior, pues terminamos mencionando los triunfos electorales recientes y hablábamos específicamente de la señora Xiomara Castro en Honduras, de Gabriel Boric en Chile. Y pues obviamente se suman a los triunfos anteriores de Pedro Castillo, incluso de Nayib Bukele y otros triunfos electorales legítimos. No estoy hablando de Nicaragua porque eso fue un total fraude, como otros que se están preparando en países con similares tendencias y similares prácticas. Pero cuando nosotros hablamos y vemos, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Por qué fue la victoria electoral en Chile? Porque Chile, tenemos que recordar que es un país que tiene una trayectoria realmente ejemplar cuando hablamos de Latinoamérica. Chile, por ejemplo, se le llamó un milagro económico.
una recuperación enorme, prácticamente lo que ya estaba colocado dentro de las economías y sistemas de vida del primer mundo. Entonces, cuando el voto negativo hacia los que postulan esta línea política, económica que se estaba siguiendo en Chile y se regresa prácticamente a lo anterior, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que la gente quiere en realidad? Algo que tenemos que tener claro nosotros es que, como en el caso de Guatemala, cuando nuestras autoridades señalan y hablan de que tenemos una excelente macroeconomía, digamos que en términos técnicos están diciendo la verdad, pero tener una buena macroeconomía no es suficiente. Así se demostró en Chile. Bueno, ¿cuánto vamos ahí? Señalamos, Chile fue el país más exitoso en la historia de América Latina en cuanto a su proceso económico. Los Chicago Boys hicieron un buen papel en esa macroeconomía y la convirtieron prácticamente en un referente regional. La clase media, según la definición del Banco Mundial, aumentó en Chile de un 23.7 en el 90 a un 64.3% en el 2015 y seguía mejorando. La pobreza extrema en Chile se redujo de un 34.5 a un 2.5. Nos preguntamos nosotros entonces, ¿por qué vienen los chilenos y rechazan este sistema? Volvemos a mencionar, la economía, la macroeconomía, por sí sola, no son lo que los ciudadanos quieren, no es lo que busca el guatemalteco, no es lo que busca el chileno. Cuando nosotros vemos las proyecciones que hacemos en Guatemala, vemos que hay un alza estimada del Producto Interno Bruto en un 7.5% y se habla de un crecimiento en Guatemala del 4.4 a 5% en el 2022, lo cual es excelente macroeconómicamente. Pero tengamos claro que esto no es suficiente realmente y que hay que asegurar que esta recuperación económica, que esto que estamos viendo realmente no se quede en desigualdad y que se refleje en la microeconomía y en las economías familiares. Si eso no sucede, definitivamente nosotros también caemos o caeremos en el péndulo político que estamos viendo que está sucediendo en América Latina y que ha llevado a que países con el desarrollo económico de Chile, incluso Perú, se recordarán ustedes que en su momento llegó a tener un crecimiento entre el 8 y el 9%. Prácticamente llegó incluso a superar en cierto momento a Chile. Pero luego se produce la victoria de Pedro Castillo, lo cual lo que dice es, el pueblo no quiere macroeconomía. El pueblo quiere que la microeconomía, que en sus hogares haya estabilidad económica, que haya pan en todas las mesas. Voy a parar un ratito acá. Cuando Guatemala, de nuevo, nuestras autoridades mencionan, como se hizo en Chile también, que la macroeconomía está bien, que hemos tenido crecimiento de la inversión directa extranjera, que se están atrayendo más y más inversiones. Suena bonito de nuevo. Recordemos que pues esta inyección directa económica de afuera en Guatemala se vio muy afectada beneficiosamente desde ese punto de vista, porque Millicom compró prácticamente a los accionistas guatemaltecos de Tigo, y esa fue una inyección muy grande que en alguna forma deformó esa inversión extranjera. Por otro lado, también tenemos que tener claro que lo más importante en Guatemala
Verdaderamente, lo más importante es la remesa familiar. Esos miles de guatemaltecos, millones, que han debido emigrar porque nuestro gobierno fallido, reprobado, no han sido capaces verdaderamente de darles esperanza, de darles oportunidad. ¿A qué viene todo esto que estamos hablando? Ok. Nosotros, verdaderamente, el punto clave es de cómo salir de nuestro laberinto, cómo salir de todas estas contrasentidos, incongruencias, cuando un país tan rico como Guatemala tiene pobreza extrema, es el peor calificado en lectura, en comprensión de matemáticas, tiene la mayor desnutrición de América Latina, tiene el menor cociente intelectual y por otro lado tenemos una macroeconomía muy estable. ¿Cómo salir de un laberinto que si no lo cambiamos, si no hacemos las cosas diferentes, nos va a llevar definitivamente a resultados como los que ya estamos observando en alguna forma, en cascada, en otros países de Latinoamérica? Y esto es importante porque nosotros estamos entrando a un año electoral. Ya hace prácticamente una semana inició el plazo para que se convoque a las elecciones generales para elegir a los próximos servidores públicos. Servidores públicos que en cuanto entran se les olvida que son servidores públicos y, como dije en algún momento, se autoerigen en mandatarios absolutos, lo cual es parte del error que realmente tenemos que compensar. Voy a parar aquí. Es que ahí vamos a pasar aquí. Estamos entonces viendo que ya empezó el movimiento político en Guatemala. Ya la política tradicional andan en sus mismas tranzas, ya empezaron a manipularse las informaciones, ya empezaron a manipularse todas las gestiones políticas. Estamos nosotros viendo más de lo mismo, el mismo pan, el mismo circo, el mismo populismo. En un programa que hizo el señor Vicente Fox, expresidente de México, ya alejado del poder hace varios años, él decía, dentro de las cosas que reconocía como sus errores, era que cuando era candidato ofrecía el sol, la luna, todo, aún sabiendo que eran imposibles. Y que cuando llegaba o llegó a su gobierno, pues obviamente se enfrentó con el hecho de que todo ese populismo, toda esa mentira que no se podía realizar. Entonces nosotros tenemos que visualizar que estamos ya cayendo en este mismo sistema. Estamos hablando o oyendo de los mismos candidatos de siempre, pero hablando de lo mismo. No están hablando realmente de tener programas, no están hablando de tener visión de país, no estamos hablando de que estamos haciendo las cosas diferentes, sino que simplemente lo que están haciendo es repetir lo mismo que ha llevado a la situación que actualmente vive Guatemala. Voy a parar porque se me fue aquí mi pantalla. Seguir hablando de lo mismo, pues obviamente el fantasma de la corrupción, que gracias a esa política tradicional, gracias a ese pan y circo permanente, gracias a esas campañas ausentes de programas y ausentes de visión de nación, pues ha caído en un cáncer de la corrupción en todas sus formas e infiltrado profundamente hasta las raíces. Hacia ahí es hacia lo cual tenemos nosotros que luchar. Vivimos en una democracia. El término democracia es un término que, por ejemplo, Pepe Mujica, ese gran presidente latinoamericano, decía:
La democracia no puede ser perfecta, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor. Y él decía, no puede ser perfecta porque nosotros no somos perfectos. Otro gran político, como lo fue Winston Churchill, decía en relación a la política: la política es casi tan excitante como la guerra y casi igual de peligrosa. En la guerra solo te pueden matar una vez, pero en política muchas veces. Y a los guatemaltecos cada 4 años nos matan con un nuevo sistema que igualmente falla en satisfacer las necesidades reales de los guatemaltecos. ¿Por qué es que tenemos estas grandes fallas? Las grandes fallas las tenemos porque para tener democracia no es solo desearla, no es solo quererla, no es solo programar que vivimos en ella. Se necesitan partidos políticos auténticos, sólidos, institucionales. Se necesitan tener leyes electorales buenas, no leyes electorales que perpetúen un sistema nefasto. También, y finalmente, como la base fundamental, se necesita tener ciudadanos. Se dice que la base de la democracia es ciudadanos informados, educados, conscientes de la responsabilidad que tienen en sus manos de forjar una verdadera democracia. Voy a parar un instante por partidos políticos. Definitivamente en Guatemala no tenemos partidos. Vemos acá vehículos electorales que brotan, surgen, tienen una vida muy corta, llegan al poder o no y luego desaparecen. Entonces yo me permití convocar a un panel de personajes guatemaltecos que han vivido esa política. Incluso han sido candidatos a la presidencia, muchos de ellos han sido ministros, han tenido una participación activa. Y me permití invitar a este panel a el doctor José Luis Chea Urruela, a el ingeniero Luis Velázquez, a el ingeniero Mauricio Radford y al licenciado Danilo Roca. Y les hice 2 preguntas. La primera pregunta que les hice es: ¿existen en Guatemala partidos políticos auténticos? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta: si no existen, ¿cómo podemos nosotros pensar en tener una buena democracia? A continuación, los invito a que escuchemos de parte de cada uno de ellos sus respuestas. Hemos escuchado las respuestas de nuestros invitados. La coincidencia en todos ellos es que no existen en Guatemala partidos políticos. Son vehículos electorales. No sirven al interés del ciudadano. No lo representan. Y por otro lado, no tenemos una buena ley electoral, porque la ley electoral existe actualmente, está hecha para perpetuar esa política tradicional perversa que tiene el sistema amarrado al subdesarrollo político y por ende al subdesarrollo nacional. En nuestros siguientes programas vamos a continuar analizando más a fondo qué es lo que verdaderamente nosotros necesitamos, cómo debemos de cambiar esa ley electoral y de partidos políticos para que verdaderamente el ciudadano pueda expresarse, quitar, por ejemplo, esos listados nacionales a través de los cuales los partidos políticos existentes actualmente, estos vehículos electorales, hacen dinero
vendiendo curules, por ejemplo. Pero bueno, es un tema que le vamos a entrar a fondo, porque Guatemala merece un mejor futuro, pero para que tengamos un mejor futuro tenemos que salir del laberinto, tenemos que romper el nudo gordiano. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Soy Francisco Arredondo. Soy Acción Positiva. Muy buena noche. Muchas gracias.